¿Qué tal, profesores? Bienvenidos. Una vez más para mí es un gusto compartir con ustedes esta información. Hoy quiero presentarles lo que Apple ha hecho en cuestión de innovación educativa. Vamos a ver cómo surge todo este tema del Apple Teacher y qué es el Apple Teacher. Así como Google tiene toda una escuela que se llama Google Education, Apple también desarrolló como un tipo de escuela para hacer un programa. O sea, Apple Teacher, como bien lo indica en su página web, es un programa de aprendizaje que va a ser profesional y sobre todo es gratuito. Va a ayudar a reconocer a los profesionales, a ayudar a hacerles como utilizar estos productos Apple en la enseñanza. Muchos de los profesores utilizamos algunas herramientas de Apple o tenemos aparatos o dispositivos Apple o inclusive nuestros alumnos lo tienen. Por eso en esta clase lo que vamos a hacer es descubrir algunos de ellos para que los podamos aplicar también en el aula. Apple en clase, Apple siempre quiere tener un reconocimiento por la labor para ayudar a los profesores, entonces siempre está constantemente innovando, ofrece este programa de Apple Teachers que es, como repito, gratuito y al que podemos llegar fácilmente. A través de este programa, nosotros, podemos encontrar diferentes metodologías. Me pareció muy interesante poder explicar en esta clase lo que también Apple ha desarrollado y cómo surge. El Challenge Basic Learning, que fue, digamos, reinventado en 2010 por Apple Incorporation, en colaboración con esta comunidad educativa que se dio cuenta que tanto los alumnos como los profesores utilizaban ya más herramientas tecnológicas y estaban más dirigidos hacia las diferentes aplicaciones que había y se dio cuenta que podrían ser una excelente herramienta de trabajo porque ya estábamos enfrentándonos con nuevos alumnos. Su intención era revertir la situación general en el panorama educativo, que eran actividades centradas en el contenido, una desvinculación con el mundo real, una desmotivación absoluta de los alumnos, y yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Al principio los alumnos pues estaban con este tema de los celulares, no nos ponen atención, luego la tableta. Entonces, lo que hace Apple es decir, voy a desarrollar un enfoque multidisciplinario. Y entonces define lo que sería el aprendizaje basado en retos como el aprendizaje basado en una metodología diferente, con un enfoque con estándares que permitía a los jóvenes utilizar, uno, la tecnología, en la que estaban pues obviamente inmersos todo el tiempo, dos, vincularlos con casos reales, y tres, hacer del trabajo, su experiencia educativa, hacerla colaborativa. Entonces, porque Apple se dio cuenta que los alumnos, por ejemplo, jugaban en línea o utilizaban diferentes apps al mismo tiempo y a través de ellas se comunicaban. Entonces dice, ¿por qué no hacer de que la experiencia de la educación una experiencia innovadora y sobre todo saber que estamos tratando con otro tipo de estudiantes? También se centra en esta colaboración, como les decía, y la necesidad de que los estudiantes y también maestros trabajen unos con otros. El aprendizaje basado en retos lo menciono como un ejemplo de lo que iremos viendo. Apple desarrolla esta metodología y entonces logra que a través de las diferentes apps, de las herramientas que estamos utilizando, hay una vinculación, no importa en el lugar en el que estés. Entonces se dio cuenta que con diferentes aplicaciones como las que vamos a aprender en este módulo, pues se vinculaban los diferentes profesores y se vinculaban los maestros. Entonces, vemos que estos maestros fueron creando como comunidades que identificaban, estudiaban y resolvían problemas de la realidad y sobre todo de su comunidad para luego compartir pues estas soluciones con otras comunidades. Por eso me parece bastante interesante poder ver que con todas las herramientas que Mac tiene y que definitivamente no podemos desvincular de la cuestión educativa, pues desarrollamos habilidades. Entonces, gracias a las diferentes guías de introducción de Apple que hay, podemos enseñar con un iPad, con la computadora, con
computadora de escritorio, con la Mac o con las portátiles o inclusive con los celulares. Ahora con todo este tema de los celulares inteligentes ya no hay pretextos. Estas guías, que bueno, las encuentran ustedes en Apple, estas guías interactivas ofrecen varias formas de aprender y van a incluir todos los materiales y las instrucciones que se necesitan, fíjense bien, para crear proyectos en iMovie, en GarageBand, en Keynote, en Page, en Numbers. Nosotros aprenderemos Trello, por ejemplo, es la primera aplicación que yo les quiero enseñar, que aunque no es exactamente desarrollada por Apple, sí sirve muy bien para Apple, pero también sirve para Android o para Google o Office 360. O sea, hay muchas formas en las que se pueden vincular. Entonces, además nos enseña a combinar algunas de las apps, ¿no? Para que estas clases sean actividades más creativas y productivas. Por ejemplo, si nosotros dejamos como metodología lo que es el aprendizaje basado en retos o el aprendizaje basado en problemas, cómo nosotros vamos, como son digamos, proyectos que se desarrollan en un mes o durante todo el semestre, necesitamos una aplicación que nos ayude a darle seguimiento, a saber que todos los alumnos están colaborando entre ellos y también que los profesores que se vinculan con nosotros a nuestro proyecto puedan seguirlo desarrollando. Entonces, y dar como este seguimiento, pero en un momentito más veremos toda esa información. También podemos ver que dentro de estas apps de productividad, son apps de productividad y colaboración. Y ese es un término que a mí me encanta que empecemos a utilizar como profesores. Porque no solo vamos a colaborar y a ser productivos profesores con profesores entre profesores, alumnos con profesores, sino que también las apps se vuelven colaborativas y de productividad. Y tenemos que aprender a combinarlas. Si yo solo utilizo Mac y digo no voy a aceptar utilizar un sistema Android, por ejemplo, me estoy limitando. Y la educación en esta época ya no se puede limitar. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta app de productividad y colaboración con tareas de clases. El profesor puede enviar desde anuncios, fichas de trabajo, actividades en una app, quizzes, por ejemplo, no perder de vista el progreso de los alumnos a través de las tareas que yo voy haciendo, y para eso vamos a utilizar Trello. Colaboración en tiempo real con Pages, Numbers y Keynote, y sus ID de Apple que podemos gestionar, pero que también los podemos vincular con un Drive, ¿no? Que puede ser ya sea con el iCloud Drive de Apple o con el Drive de Android, por ejemplo, ¿no? Con la multitarea en el iPad podemos trabajar en un documento de Microsoft, de Word o de Page y seguir conectados a la clase mediante un Google Hangouts o un Cisco Webex. Y luego tenemos lo que son el Google G Suite, o sea, también nos sirve porque esta parte de la tecnología me encanta, cómo estos dos grandes sistemas están haciendo vínculos para colaborar y hacer que estos centros educativos funcionen de diferentes formas. Por ejemplo, Google y la G Suite de Google funciona perfectamente en Safari. MacOS y iPadOS también cuentan con apps nativas de iPad para poderlas compartir, por ejemplo, en Classroom o en Drive, que pues son con sistemas operativos de Android. Y finalmente las apps de Microsoft 365 pues se van a integrar también perfectamente a iPadOS y MacOS, y están disponibles pues siempre en las tiendas, ¿no? Tanto de uno como de otro. Voy a cortar ahorita en unos segundos, vamos a regresar o en otro video vamos a regresar con esta parte de cuál vamos a ser la primera app que vamos a aprender, que en este caso sería Trello, y que como en esta pequeña y breve explicación he mencionado, pues todas se pueden vincular, y si tú, profesor, tienes una herramienta como
Mac o como un dispositivo que sean sistemas operativos Mac, cómo los puedes vincular a través de Trello.